El CEO entra en pánico cuando el sistema falla, pero la conserje lo resuelve y deja a todos helados. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. El sistema colapsó a las 8:43 de la mañana. No fue un aviso. No fue un parpadeo ni una advertencia en pantalla. Fue como si alguien hubiera arrancado el corazón del edificio de un solo jalón. Las pantallas del piso principal de Novatek Solutions se apagaron al mismo tiempo, los servidores emitieron un zumbido metálico y agudo, y la red interna de la empresa más grande de tecnología industrial en América Latina cayó sin decir una sola palabra. 16 minutos después tenían que presentarse ante los socios de inversión de 4 países. No hay acceso a nada, gritó alguien desde el área de sistemas. Ni siquiera puedo entrar al servidor de respaldo. La presentación está en la nube y la nube no carga, respondió otra voz, aguda, desesperada. El lobby del edificio se llenó de trajes y corbatas corriendo de un lado a otro como si el piso se estuviera hundiendo. Tabletas que no respondían. Teléfonos que marcaban señal pero no conectaban. Portátiles que abrían pantallas en negro. Todo lo que Novatek había construido en 11 años de trabajo estaba encerrado detrás de una puerta que nadie sabía cómo abrir. Era el día más importante del año para la empresa. Y se estaba desmoronando en tiempo real. Los socios de Monterrey, de Bogotá, de Santiago y de Lima habían volado o manejado hasta la Ciudad de México específicamente para esa presentación. Representaban contratos que sumaban 3.000 millones de pesos en expansión regional. No eran socios menores. Eran el futuro de Novatek para la siguiente década. Y en este momento estaban en el piso 22, sentados alrededor de una mesa de conferencias con café caliente y sin nadie que les explicara por qué las pantallas seguían apagadas. Nadie, en ese momento, le prestó atención a Valeria. Ella estaba en el rincón derecho del lobby, junto al bebedero de agua, con el trapeador en la mano y el carrito de limpieza a su lado. Uniforme, delantal con una pequeña mancha de detergente en el borde. Llevaba 2 horas en el edificio cuando todo colapsó, y en ese momento lo único que hizo fue detenerse. Escuchó. Bloqueo en el núcleo del sistema, dijo alguien. Fallo en el protocolo de autenticación, respondió otro. La barrera de seguridad no responde. Es como si todo el sistema estuviera encerrado en un bucle que se repite a sí mismo. Valeria inclinó ligeramente la cabeza. Sus dedos se cerraron despacio alrededor del mango del trapeador. Lo que describían no era un error aleatorio. Era demasiado específico, demasiado limpio para ser un fallo técnico ordinario. Alguien lo había planeado. Y algo más, la forma en que describían el bucle, la manera en que el sistema se había cerrado desde adentro hacia afuera, le resultaba extrañamente familiar. Como escuchar una melodía que uno creía olvidada y que de pronto suena a máximo volumen sin que haya manera de saber de dónde viene. Sacudió la cabeza. Se dijo que era una coincidencia. Siguió trapeando. Pero su mente no se detuvo. Los ingenieros se agruparon alrededor de una estación central. Sus voces se superponían. Cada uno lanzaba un diagnóstico diferente, cada uno intentaba una solución diferente, y todas fallaban por la misma razón: el sistema no respondía a ningún acceso externo. Era como empujar una puerta que se cierra más fuerte cada vez que alguien la toca. Ya intentamos el reinicio forzado, dijo el jefe de sistemas, un hombre con los lentes torcidos y la camisa empapada de sudor. No sirve. El sistema rechaza cualquier acceso externo. Es como si alguien hubiera cambiado todas las llaves desde adentro. ¿Cuánto tiempo necesitan?, preguntó alguien más. No lo sé. Horas. Tal vez más. El silencio que siguió a esas palabras fue el tipo de silencio que duele. Valeria trapeó la misma baldosa 3 veces sin darse cuenta. Oye. La voz era baja, casi un susurro. Valeria levantó la vista. Un joven con camisa azul y cara de no haber dormido en 2 días estaba a menos de 1 metro de ella, mirándola con una expresión rara. No era burla. Era algo más parecido a la curiosidad genuina.
Llevas un rato escuchando todo, ¿verdad? Dijo él. Valeria no respondió de inmediato. Me llamo Mateo, dijo el joven. Soy analista de segundo nivel. Y honestamente, en este momento cualquier idea sirve. Yo limpio pisos, dijo Valeria. Lo sé. Mateo no apartó la mirada. ¿Y? Había algo en esa pregunta que no tenía trampa. No era sarcasmo ni condescendencia. Era genuina. Valeria lo estudió 2 segundos para asegurarse. Lo era. Volvió a mirar hacia el grupo de ingenieros que seguía gritando frente a las pantallas en negro. Pensó durante 3 segundos exactos. Luego dijo, con voz muy baja. ¿Ya revisaron si es un bucle de desbordamiento en el núcleo de autenticación? Mateo abrió la boca. La cerró. Parpadeó. ¿Cómo? Si el sistema está rechazando accesos externos pero no emite error, no está caído. Está atrapado. Enviando la misma instrucción una y otra vez sin poder salir. No es un fallo. Es una trampa. Las palabras salieron solas. Valeria las escuchó como si vinieran de otra persona y apretó los labios inmediatamente después, como si pudiera devolverlas. Mateo dio un paso hacia los demás. Esperen, dijo, levantando la mano. Escuchen esto. 10 cabezas se giraron hacia él. Y luego, inevitablemente, hacia ella. El silencio que vino después tuvo una textura específica, la de la incredulidad absoluta. No la incredulidad que abre puertas. La que las cierra. ¿Perdón? Dijo el jefe de sistemas, con la voz plana como una pared. ¿La señora de la limpieza? Solo escúchenla, dijo Mateo. No tenemos tiempo para esto, respondió otro, sin siquiera mirarla. Exactamente no tienen tiempo, dijo Valeria. Por eso deberían escucharme. Nadie respondió. Ella aguantó la mirada del jefe de sistemas 3 segundos. Luego se dio la vuelta, tomó su carrito y empezó a empujarlo hacia la esquina. Espera, dijo Mateo. Pero antes de que pudiera terminar la frase, una voz nueva cortó el aire del lobby como una línea trazada en el piso que nadie se atrevería a cruzar. Era profunda, grave, y cuando resonó, todos se detuvieron. ¿Qué está pasando aquí? Rodrigo Salcedo bajó por las escaleras laterales con la mandíbula apretada y los ojos de quien ha dedicado su vida entera a construir algo y siente que en este momento se lo están destruyendo. El CEO de Novatac Solutions tenía 52 años, y todos en la empresa sabían que cuando caminaba así, con los pasos cortos y controlados, era el momento de no decir nada que no tuviera sentido completo. Se plantó frente al jefe de sistemas. Quiero saber cuánto tiempo llevan sin acceso. 34 minutos, señor. ¿Y qué han logrado en esos 34 minutos? El jefe de sistemas abrió la boca. La volvió a cerrar. Pensaba, dijo Rodrigo con una calma que era más fría que cualquier grito. Los socios llevan 20 minutos en el piso 22. En 10 minutos me llaman preguntando dónde está la presentación. ¿Alguien tiene algo útil que decirme o solo voy a escuchar el sonido de su silencio? Mateo dio un paso al frente. Señor, ¿hay alguien que cree saber qué está pasando? Rodrigo lo miró. ¿Quién? Mateo señaló hacia el rincón. Rodrigo siguió la dirección con la mirada hasta encontrar a Valeria, de pie junto a su carrito, con el delantal blanco y el trapeador en la mano. Un segundo. 2. Dígame, dijo Rodrigo, directamente a ella. No a Mateo. No al grupo. A ella. Valeria no esperó que nadie le diera una segunda oportunidad. El sistema no está caído. Está atrapado en un bucle de desbordamiento en el núcleo de autenticación. Cada vez que alguien intenta acceder desde afuera, el sistema lanza la misma instrucción de rechazo sin poder salir de ella. Es como un portón que se cierra más fuerte cada vez que alguien lo empuja. ¿Y cómo se abre? Hay que romper el bucle desde adentro. Acceder al núcleo directamente, sin pasar por los protocolos de autenticación externos. El jefe de sistemas intervino de inmediato.
Eso es un riesgo enorme. Si alguien entra al núcleo sin los permisos correctos puede destruir lo que queda de la estructura. Si nadie entra, respondió Valeria, en 10 minutos no quedará nada que destruir. El bucle consume memoria. Cuando se agote, el sistema se apaga solo. Rodrigo la miró durante 4 segundos exactos. ¿Puede hacerlo? El jefe de sistemas dio un paso adelante con cara de alarma. Señor Salcedo, con todo el respeto, esta persona limpia pisos. No puede. No le pregunté a usted. Dijo Rodrigo sin apartar los ojos de Valeria. Ella sintió el peso de ese silencio sobre los hombros. Llevaba 2,5 en Novatech limpiando 3 pisos por turno. Nadie en ese edificio sabía su apellido completo. Nadie le había preguntado nunca en qué había estudiado, ni si había estudiado, ni qué hacía cuando no tenía un trapeador en la mano. Puedo intentarlo, dijo. Tiene 10 minutos, respondió Rodrigo. Siéntese. Un guardia de seguridad empezó a moverse hacia ella con cara de que eso no le parecía bien. Rodrigo levantó una mano sin mirarlo. El guardia se detuvo. Hugo Serrano bajó las escaleras en ese momento con la carpeta de contratos bajo el brazo y el gesto de alguien que acaba de escuchar algo que no le gustó nada. Era el director de operaciones de Novatech, el segundo hombre más poderoso del edificio, y tenía la costumbre de hacer que ese poder se notara sin que nadie tuviera que preguntarlo. ¿Qué está pasando aquí?, dijo, mirando a Valeria con una expresión que no necesitaba palabras para explicarse. Rodrigo, esto es una imprudencia. Esta persona no tiene autorización de seguridad para acceder a los servidores. Si algo falla, la empresa queda expuesta legalmente. Si algo falla, dijo Rodrigo, sin girarse hacia él, la empresa ya estará destruida. No puedes arriesgarlo todo por Hugo. La voz de Rodrigo bajó un tono. O me ayuda o se aparta. Escoja. Serrano apretó la carpeta contra el pecho. No dijo más nada. Valeria se sentó frente al terminal principal. Mateo le acercó el teclado. Ella lo tomó con ambas manos, colocó los dedos sobre las teclas y cerró los ojos exactamente un segundo. Solo uno. Luego empezó a escribir. Lo que siguió fue el tipo de silencio que no se planea. El tipo que llega solo cuando un cuarto lleno de personas deja de respirar al mismo tiempo. Los dedos de Valeria se movían con una precisión que no encajaba con nada de lo que los presentes habían supuesto sobre ella. No con torpeza de principiante, no con la lentitud de quien está recordando algo que no domina. Con la fluidez de alguien que ha hecho esto miles de veces en la oscuridad, cuando nadie la miraba, cuando nadie le pedía resultados ni le daba instrucciones. Está accediendo a los registros ocultos, murmuró un técnico, acercándose a la pantalla. ¿Cómo? ¿Cómo llegó hasta ahí tan rápido? Eso no debería ser posible sin los protocolos de acceso, dijo otro. Valeria no los escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el código que se desplegaba frente a ella, capa por capa, como si estuviera quitando vendas a una herida que lleva tiempo sin que nadie la revise. El biocode era exactamente lo que había imaginado desde el lobby, instrucciones que se repetían sin parar, cada una activando la siguiente, encerradas en una secuencia que no tenía salida natural. Pero había algo más. Algo que hizo que sus dedos se detuvieran exactamente 2 segundos. La estructura del bucle. El estilo con el que estaba escrito. Las variables, los nombres que el programador había elegido, la forma en que cada línea se apoyaba en la anterior como si formaran una arquitectura pensada, no una acumulación de comandos. Lo conocía. No de verlo antes. Lo conocía porque lo había escrito ella. No así. No aquí. No para esto. Pero los fundamentos, la lógica, el esqueleto invisible de ese ataque, estaba construido sobre algo que ella había creado años atrás. En un foro de ciberseguridad latinoamericano. A las 2 de la mañana en un locutorio de la colonia Tepito, con una computadora rentada por hora y una taza de café frío. Publicado bajo un alias que nadie conocía. Nadie que ella supiera. Un frío le subió por la espalda.
Lo sintió desde la nuca hasta los codos. Tragó saliva sin que se notara y siguió tecleando. Si se detenía ahora, si alguien le preguntaba por qué se había parado, no tendría una respuesta que no la destruyera. Está desbloqueando rutas secundarias, dijo un ingeniero con voz de incredulidad. Esas ni siquiera estaban en nuestros mapas de sistema. ¿Cómo sabe dónde están? Nadie respondió esa pregunta. En la pantalla principal, el primer nodo cambió de rojo a naranja. No era la victoria. Era la primera señal de que la victoria era posible. El murmullo que recorrió el lobby fue breve, contenido, casi tímido. Pero fue real. Rodrigo Salcedo, de pie a 2 metros de ella, lo vio todo. No festejó. No relajó los hombros. Solo siguió mirando. A la pantalla. A ella. A la pantalla otra vez. Y entonces se inclinó apenas hacia adelante y dijo, con voz baja. ¿Cómo sabes lo que sabes? Valeria no apartó los ojos del código. Estudié por mi cuenta, dijo. Aparatos viejos. Foros. Lo que cayera en mis manos. Rodrigo no respondió de inmediato. Pero tampoco se alejó. Algo en esa respuesta no era mentira, pero tampoco era completa. Y Rodrigo Salcedo era el tipo de hombre que llevaba 20 años leyendo lo que las personas no dicen. El reloj marcaba 8 minutos desde que ella había tomado el teclado. El sistema seguía respondiendo. Y Valeria seguía sin poder sacudir la sensación de que estaba desenredando un nudo que ella misma había atado sin saber que lo hacía. El segundo nodo pasó de naranja a verde 16 minutos después del inicio. El lobby entero lo vio. Alguien exhaló con fuerza, como si hubiera estado conteniendo el aire sin darse cuenta. Otro murmuró algo que no llegó a escucharse bien pero que sonó a alivio genuino, del tipo que sale solo. Los ingenieros que minutos antes la habían ignorado con un gesto de fastidio ahora se inclinaban sobre sus propias pantallas para confirmar lo que veían, como si necesitaran validar que no era un error del sistema sino un resultado real. Mateo, de pie a su derecha, no dijo nada. Solo asentía despacio, con la cabeza, como alguien que acaba de ver confirmada una corazonada que tenía miedo de expresar en voz alta. Rodrigo Salcedo seguía en el mismo lugar. Los brazos cruzados, la mandíbula apretada, los ojos entre la pantalla y la nuca de Valeria. Está anticipando las trampas, dijo un técnico en voz baja, casi para sí mismo. Cada bloqueo que aparece, ella ya lo evita antes de que se active del todo. Es como si supiera exactamente dónde están. Nadie respondió esa observación. Pero Rodrigo la escuchó. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. En lugar de quedarse donde estaba, dio 3 pasos hacia Valeria y se detuvo directamente a su lado. No frente a ella. A su lado. Como si quisiera ver exactamente lo mismo que ella estaba viendo y no desde una distancia cómoda. La sala se tensó sin que nadie lo dijera. ¿Lo has visto antes? Preguntó Rodrigo, con voz baja pero directa. Valeria no levantó la vista de la pantalla. No exactamente. ¿Qué significa no exactamente? Que hay patrones que reconozco. Sus dedos siguieron moviéndose. No el ataque en sí, sino la forma en que está construido. ¿La forma? El estilo. La lógica interna. La manera en que cada capa se apoya en la anterior. Es como reconocer la letra de alguien. ¿De quién? Valeria no respondió. Y en ese silencio de 2 segundos, Rodrigo Salcedo supo con certeza que había algo que ella no estaba diciéndole. No lo presionó. No era el momento. Pero lo registró en algún lugar donde guardaba las cosas que no podía resolver todavía. Hugo Serrano aprovechó el silencio. Rodrigo, dijo, acercándose con paso calculado, necesito hablarte en privado. Ahora no. Es urgente. Hay una cuestión de responsabilidad legal que... Hugo. Rodrigo no se giró. Dije que ahora no. Serrano se quedó a 2 metros, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en la espalda de Valeria con una intensidad que no era curiosidad.
Era algo más parecido al cálculo frío, el tipo de mirada que tiene quien está pensando en consecuencias antes de que el problema se resuelva. Mateo lo notó. Sin que nadie se lo pidiera, sin hacer ningún gesto que llamara la atención, se corrió ligeramente para quedar entre Serrano y el terminal donde trabajaba Valeria. Un movimiento pequeño. Casi invisible. Pero intencional. Porque Mateo cargaba desde hace 3 semanas con algo que le pesaba más de lo que podía mostrar. Hacía exactamente 21 días había detectado una irregularidad en el sistema. Una vulnerabilidad pequeña pero real en el protocolo de autenticación, el mismo protocolo que ahora tenía a Novatech de rodillas. La había documentado con detalle, la había enviado por correo interno con copia a su jefe directo y a Hugo Serrano, y había esperado una respuesta. Nunca llegó. Se lo había dicho a sí mismo que quizás no era tan grave como pensaba. Que quizás se había equivocado en el análisis. Que quizás alguien ya lo estaba revisando por otros canales. Que quizás. Ahora, mirando a Serrano escribir un mensaje en su teléfono mientras Valeria rescataba lo que esa vulnerabilidad ignorada había destruido, Mateo supo con una claridad que le dolió físicamente que no se había equivocado en nada. Lo habían ignorado. La pregunta era ¿por qué? En la pantalla, una nueva ruta se abrió. El jefe de sistemas casi dio un grito ahogado. Acaba de encontrar el canal alternativo de recuperación. Ese acceso estaba en los documentos originales del sistema, de cuando se instaló hace años, pero nunca lo habíamos activado. Nadie sabía que seguía disponible. Yo sí sabía, dijo Valeria en voz baja. El comentario fue tan tranquilo, tan sin pretensiones, que tardó varios segundos en registrarse en los que lo escucharon. ¿Cómo sabías que ese canal estaba activo si los propios ingenieros de la empresa no lo sabían? Preguntó el jefe de sistemas, con un tono que ya no era burla. Era algo más parecido al desconcierto genuino. Valeria no respondió eso tampoco. Rodrigo anotó mentalmente la segunda pregunta sin respuesta. El tercer nodo se encendió en naranja. Ya no fue un murmullo. Fue un movimiento colectivo, varias personas que dieron un paso involuntario hacia adelante, como si quisieran acercarse al calor de algo que empezaba a funcionar después de un frío muy largo. Incluso Hugo Serrano abrió la boca ligeramente antes de volver a cerrarla con gesto controlado. Señor, dijo uno de los ingenieros, acercándose a Rodrigo, si sigue así, en 12 o 15 minutos podríamos tener el sistema básico operativo. No todo, pero sí lo suficiente para la presentación. Rodrigo asintió una vez. Nadie la interrumpe, dijo, elevando apenas la voz para que llegara a todos los rincones del lobby. Nadie le hace preguntas. Nadie se acerca a ese terminal a menos que ella lo pida. ¿Entendido? Silencio general. Entendido, dijo alguien finalmente. El resto asintió. Hugo Serrano fue el único que no respondió. Dio media vuelta y caminó hacia el área de acceso lateral, donde sacó su teléfono y empezó a escribir un mensaje con los pulgares moviéndose rápido. Mateo lo miró. Luego miró el suelo. Luego volvió a mirar a Valeria trabajando. Y tomó una decisión sobre lo que iba a hacer cuando todo esto terminara. Valeria seguía en el sistema. Sus dedos no se detenían, pero su mente estaba en 2 lugares al mismo tiempo. En el código frente a ella y en el recuerdo de una noche fría de noviembre, 14 años atrás. Tenía 14 años. La computadora del locutorio olía a plástico caliente y café derramado. El encargado ya le había dicho 2 veces que estaba a punto de cerrar, pero ella le había pedido 10 minutos más, luego otros 10, hasta que le quedaban 50 pesos y los usó todos en tiempo de pantalla. Esa noche había publicado algo que le llevó 3 meses construir. Un protocolo experimental de encriptación por capas, diseñado para sistemas industriales de tamaño mediano. Lo había llamado V7N, por su alias de los foros, V-Nocturna. Lo había publicado en un foro de ciberseguridad latinoamericano que tenía 300 usuarios registrados y donde la mayoría escribía en seudónimos porque nadie quería dar su nombre real en Internet. Pensó que nadie lo leería con detenimiento.
Pensó que era un ejercicio teórico. Pensó que si alguien lo usaba, sería para aprender, para mejorar algo, para proteger algún sistema pequeño de una empresa que no podía pagar seguridad profesional. 14 años después, alguien lo había usado para destruir. El cuarto nodo pasó a verde. Uno de los ingenieros soltó un sonido que no era exactamente una palabra. El jefe de sistema se cubrió la boca con la mano. Incluso Rodrigo Salcedo, que llevaba 40 minutos sin cambiar de expresión, parpadeó 2 veces seguidas. El núcleo está respondiendo, dijo alguien. Está respondiendo de verdad. La red interna empezó a despertar. Primero los servidores de correo. Luego los accesos de documentos compartidos. Luego, uno por uno, los sistemas de comunicación interna. Las pantallas que habían estado negras desde las 8:43 empezaron a encenderse con la lentitud de algo que vuelve de muy lejos, de algo que no estaba seguro de poder volver pero que encuentra el camino. El lobby de Novatech Solutions comenzó a sonar diferente. Pero Valeria no festejó. Porque en ese momento apareció en la pantalla algo que no esperaba. Escondido en el penúltimo nodo, en una carpeta que el atacante había marcado con una etiqueta de sistema para que pareciera basura digital, para que cualquier técnico sin contexto la saltara sin abrirla, había un archivo. Un solo archivo. Pequeño. Sin nombre reconocible. Y dentro de ese archivo, una línea de texto. No era código. Era un mensaje. Buenas noches, V-nocturna. ¿Reconociste el trabajo? El mundo alrededor de Valeria siguió moviéndose. Los ingenieros seguían hablando entre ellos, señalando pantallas, diciéndose porcentajes de recuperación. Rodrigo seguía observando. Mateo seguía cerca. Pero ella sintió que el tiempo se detenía en ese punto exacto de la pantalla. Lo habían planeado así. No solo el ataque. El mensaje. El archivo oculto. El alias escrito con exactitud. El atacante sabía quién era ella. Sabía que, si alguien podía resolver esto, sería V-nocturna o alguien que pensara igual que ella. Y había dejado esa firma como una tarjeta de presentación deliberada. Para que supiera que la habían encontrado. Lo que no habían planeado era que Rodrigo Salcedo estuviera a 50 centímetros de ella cuando abrió el archivo. ¿Qué es eso?, dijo Rodrigo, sin levantar la voz. Valeria no respondió de inmediato. Sus ojos siguieron fijos en el mensaje durante 2 segundos más de lo necesario. Un mensaje, dijo finalmente. ¿De quién? Silencio breve. Del atacante. ¿Por qué está dirigido a ti? El lobby entero pareció escuchar esa pregunta aunque Rodrigo la había dicho casi en susurros. O quizás solo lo sintió Valeria. El peso de esas 6 palabras, que no eran una acusación pero que tampoco eran inocentes. ¿Por qué está dirigido a ti? Cuando terminemos, dijo ella, con voz muy quieta y controlada, le explico todo. Rodrigo la miró. No respondió. Pero dio un paso atrás y dejó que siguiera. Todavía quedaba el último candado. Y era el más peligroso de todos. El lobby de Novatech Solutions estaba en ese estado extraño donde el alivio y el miedo conviven en el mismo espacio sin cancelarse. 4 nodos encendidos en verde. Las pantallas auxiliares recuperando funciones. El sistema respirando de nuevo, lentamente, como alguien que vuelve de un golpe muy fuerte y todavía no sabe bien si sus piernas lo van a sostener. Pero el núcleo principal seguía cerrado. Y Valeria sabía lo que había detrás. Lo había sabido desde que leyó el mensaje. Detrás del último candado estaba el corazón del ataque, la parte más elaborada, la que mantendría el sistema como rehén incluso si todo lo demás se recuperaba. Si no la rompía ahora, en menos de 2 horas el atacante podría reiniciar el proceso desde ese punto y derrumbar todo lo que ella había reconstruido en los últimos 40 minutos. Tenía que entrar. El problema era que ese candado lo había diseñado ella. No para esto. No aquí. Pero la lógica era suya.
El sistema de capas concéntricas que lo hacía tan difícil de romper desde afuera era una idea que había publicado como ejercicio teórico en el mismo foro, 2 años después del protocolo. Un problema planteado como pregunta abierta: ¿podría un sistema protegerse a sí mismo de tal forma que nadie sin acceso interno pudiera abrirlo desde afuera sin destruirlo? Alguien había leído esa pregunta. Y había respondido, sí. Y luego lo había construido con propósito destructivo. Valeria colocó los dedos sobre el teclado. El siguiente paso puede activar un protocolo de emergencia, dijo, sin apartar los ojos de la pantalla. Si lo hace, el sistema va a intentar cerrarse solo para proteger lo que queda. Es una respuesta defensiva automática. ¿Qué probabilidad hay de que eso pase?, preguntó Rodrigo. Alta. El sistema está diseñado para interpretar cualquier acceso al núcleo sin protocolo de autenticación como una amenaza externa. Es inteligente. Demasiado. ¿Puede manejarlo? Voy a necesitar usar el nodo alternativo que abrí hace 20 minutos como punto de entrada paralelo. Si entro por 2 frentes al mismo tiempo, el sistema no puede determinar cuál es la amenaza real y cuál es el acceso legítimo. Eso me da una ventana. ¿Cuánta ventana? 90 segundos. Rodrigo la miró fijamente. 90 segundos, repitió. 90 segundos, confirmó Valeria. Después el sistema decide solo y cierra todo. Silencio. Hugo Serrano se adelantó. Rodrigo, esto es demasiado. Si activa ese protocolo de emergencia perdemos todo lo que ya se recuperó. Estamos hablando de horas de trabajo de sistema borradas en un instante. La responsabilidad legal de lo que ocurra recaería sobre... ¿Sobre quién, Hugo?, dijo Rodrigo, girándose lentamente hacia él. Serrano titubeó. Sobre la empresa. Sobre la decisión que tomaste de dejar que una persona sin autorización. ¿Cuándo llega el equipo de soporte externo que usted solicitó hace 1 hora?, preguntó Rodrigo. En aproximadamente 2 horas más. Los socios llevan 40 minutos esperando en el piso 22, dijo Rodrigo, con una frialdad que cortaba el aire. En 2 horas ya no habrá nada que presentar ni nadie a quien presentárselo. El acuerdo habrá muerto antes de que el equipo de soporte llegue al estacionamiento. Serrano apretó los labios. Rodrigo. Hugo. Rodrigo no elevó la voz. No necesitó hacerlo. Ya tomé la decisión. Si usted no puede respaldarla, le pido que salga del lobby. Serrano buscó con los ojos algún director, algún aliado que estuviera dispuesto a sostenerle la mirada. No encontró ninguno. Nadie quería estar del lado equivocado de esa ecuación. Se quedó donde estaba, pero en silencio. Rodrigo volvió la vista hacia Valeria. Cuando quiera, dijo. Ella respiró hondo. Una sola vez, profunda, controlada. Luego empezó. Lo que siguió fueron 90 segundos que nadie en ese lobby olvidaría fácilmente. Valeria abrió el nodo alternativo con 2 comandos precisos, lo usó como puerta trasera hacia el núcleo y comenzó a trabajar simultáneamente en 2 frentes de la pantalla. Sus manos se movían entre 2 secciones del teclado con una velocidad que hacía que los ingenieros miraran sin poder procesar del todo lo que veían. Era como ver a alguien que habla 2 idiomas al mismo tiempo sin que ninguno de los 2 se confunda con el otro. El sistema respondió exactamente como ella había dicho. Con alarma total. Las pantallas auxiliares se llenaron de advertencias en rojo. Una voz automatizada del sistema empezó a emitir señales de alerta en bucle. Un técnico gritó algo desde una de las estaciones laterales. Está iniciando el protocolo de cierre. Lo sé, dijo Valeria sin apartar los ojos de la pantalla. Tengo 60 segundos. Mateo, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie le dijera que podía, se levantó de donde estaba y se colocó frente a una de las estaciones auxiliares. ¿Qué necesitas? Mantén el nodo 3 en modo activo. Si se cierra antes de que yo llegue al núcleo, pierdo la ventana y todo lo recuperado cae con él. Entendido. Sus dedos empezaron a moverse también. Hugo Serrano los miraba a los 2 desde el margen del lobby.
Sus propios dedos apretaban la carpeta de contratos hasta que los nudillos palidecieron visiblemente. Las advertencias en pantalla seguían multiplicándose. Rojo por todas partes. Un director financiero que había bajado al lobby en algún momento sin que nadie lo notara se cubrió la boca con la mano y cerró los ojos como si prefiriera no ver lo que venía. 30 segundos, dijo Valeria. Su voz no temblaba. Los dedos más rápido. El sistema rugió una segunda advertencia más aguda. La pantalla principal parpadeó. Por un instante que pareció durar mucho más de lo que duró, todo el lobby pensó que se había acabado. Que la puerta estaba cerrándose y que no había nada que hacer. Rodrigo Salcedo no se movió. No apartó la mirada de Valeria. No dijo una sola palabra. 10, murmuró ella. Un comando. Otro. Uno más, rápido, casi superpuesto al anterior. Y entonces. Silencio. No el silencio del desastre. El otro. El que tiene peso diferente. El silencio de cuando algo que estaba roto deja de hacer ruido porque ya no está roto. La pantalla principal pasó de rojo a naranja. Luego de naranja a verde. Y luego, todo el sistema central de Novatech Solutions emitió un sonido que nadie había escuchado esa mañana, el sonido normal de un servidor funcionando. Tranquilo. Estable. Vivo. El núcleo estaba libre. El lobby tardó 4 segundos en reaccionar. Como si nadie terminara de creer lo que veía, como si todos estuvieran esperando que fuera una falsa alarma, otro colapso disfrazado de solución. Y luego, desde una esquina que nadie hubiera señalado, alguien aplaudió una vez. Otra persona siguió. Un tercer par de manos. Hasta que el aplauso se extendió por todo el espacio como algo vivo que no había pedido permiso para nacer. El director financiero, el mismo que había cerrado los ojos, los abrió y soltó una carcajada de alivio que le duró 3 segundos exactos antes de que la vergüenza de haberla dejado salir lo callara. Mateo exhaló y se dejó caer ligeramente sobre el respaldo de la silla, con los ojos fijos en el techo por un momento. Valeria bajó las manos del teclado. Las apoyó sobre sus muslos. Sintió que le temblaban un poco. No de miedo. De todo lo contrario. Era el temblor que viene cuando el cuerpo se da cuenta, después del hecho, de lo que acaba de sostener. Rodrigo Salcedo se acercó. Se detuvo frente a ella. No aplaudía. No sonreía. Pero había en su expresión algo que no era el peso cerrado de antes. Era otra cosa. Más parecida a la pregunta que al juicio. Novatech está de pie, dijo, con voz que llegó a todos los rincones del lobby. Gracias a ella. El aplauso subió de volumen. Valeria no lo miró de frente todavía. Estaba mirando la pantalla. El núcleo restaurado. El lugar donde todavía estaba abierto ese archivo con el mensaje que nadie más había leído con claridad suficiente para entender lo que significaba. Buenas noches, V-nocturna. Ahora, dijo Rodrigo, bajando la voz hasta que solo ella pudiera escucharlo, cuéntame todo. Lo que siguió no fue inmediato. Rodrigo dio instrucciones al equipo técnico para que terminara de estabilizar el sistema, subió personalmente al piso 22 y habló con los socios durante 8 minutos. La presentación se retrasó 40 minutos más. Los socios de inversión, al escuchar lo que había pasado y comprobar que el sistema ya estaba completamente operativo, decidieron quedarse sin que nadie tuviera que convencerlos. Era, según uno de ellos, la mejor demostración posible de que Novatech sabía resolver crisis bajo presión real. No en simulaciones. No en escenarios controlados. En condiciones de colapso total. Nadie en esa sala de reuniones del piso 22 sabía quién había resuelto la crisis. Todavía. Cuando Rodrigo bajó, el lobby estaba más tranquilo. Los ingenieros trabajaban en sus estaciones, verificando la estabilidad del sistema, cerrando las rutas que el atacante había dejado abiertas. Mateo seguía cerca del terminal principal con una taza de café que no había tocado. Hugo Serrano había desaparecido del lobby,
aunque nadie había registrado exactamente el momento en que se fue. Rodrigo se acercó a Valeria, que había recogido su trapeador y estaba junto a su carrito como si lo natural fuera simplemente seguir con el turno. «Venga conmigo», dijo. No fue una pregunta. Entraron a la sala de reuniones pequeña del primer piso. Rodrigo cerró la puerta. Se quedó de pie junto a la ventana. Ella también se quedó de pie, del lado opuesto de la mesa. «El mensaje en el núcleo», dijo Rodrigo. Estaba dirigido a V-Nocturna. Ese no es un nombre del sistema ni del protocolo de seguridad de la empresa. Es un alias. Valeria no dijo nada. ¿Es suyo? Un momento que se extendió más de lo cómodo. Luego. Sí. Rodrigo asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta y la hubiera recibido sin sorpresa real. El atacante sabía que usted estaría en el sistema. O sabía que, si alguien podía resolverlo, sería V-Nocturna. ¿Por qué? Porque el ataque está construido con trabajo mío. El silencio que vino después fue concreto. Sólido. Da un tipo que ocupa espacio físico. Explíqueme eso, dijo Rodrigo. Valeria apoyó las manos sobre el respaldo de una silla. Miró el suelo un segundo. Luego levantó la vista y decidió que no había versión parcial que valiera la pena. Hace 14 años publiqué algo en un foro de ciberseguridad. Era un protocolo experimental de encriptación por capas que había construido sola, desde cero, sin maestros, sin materiales oficiales, sin nada más que tiempo y curiosidad y computadoras rentadas por hora. Lo compartí de manera anónima porque pensé que era un ejercicio interesante, que si alguien lo encontraba lo usaría para aprender algo, para mejorar algún sistema pequeño. Se detuvo un momento. El ataque de hoy está construido sobre ese protocolo. Alguien lo tomó, lo estudió, lo refinó durante años y lo convirtió en un arma. Rodrigo la miró fijamente. ¿Usted construyó el protocolo base del ataque que casi destruye mi empresa? Sí. La palabra cayó sola. Sin excusas. Sin atenuantes. Sin la capa de contexto que la habría suavizado pero que también habría sido una forma de esconderse detrás de ella. ¿Y con ese mismo protocolo lo desarmó? Sí. Porque lo conozco mejor que nadie. Sé exactamente dónde están los puntos débiles porque yo los diseñé. Nunca imaginé que tendría que usarlos así. Rodrigo se pasó una mano por la mandíbula. Caminó 3 pasos hacia la ventana y se quedó mirando hacia afuera un momento, hacia la ciudad que seguía moviéndose como si nada hubiera pasado esta mañana. ¿Cuántos años tiene? Dijo sin girarse. 28. ¿Dónde estudió? Valeria soltó un sonido que era casi una risa y casi no lo era. En locutorios. Computadoras rentadas por hora. Aparatos rotos que mis vecinos tiraban a la basura. Tutoriales copiados a mano en libretas porque no siempre podía descargarlos y guardarlos. Foros nocturnos donde nadie sabía quién era yo ni me preguntaba qué hacía en un lugar como ese discutiendo vulnerabilidades de sistemas industriales. No tengo título. No tengo certificaciones. No tengo nada de lo que tienen las personas que normalmente contrata esta empresa. Solo tengo 14 años de hacer esto cuando nadie me miraba, cuando nadie me lo pedía y cuando nadie me pagaba por ello. Rodrigo se giró. Salvó 3.000 millones de pesos en contratos esta mañana. Lo sé. Y lo hizo con las mismas manos con las que limpia pisos. Las mismas. Rodrigo se separó de la ventana. Caminó hacia ella y se detuvo al otro lado de la mesa, de frente. Quiero que sepa algo, dijo. Lo que acaba de contarme no la hace sospechosa. La hace la persona más honesta que ha entrado a esta sala de reuniones en mucho tiempo. Y le digo eso siendo el hombre que ha sentado aquí a directivos, abogados y socios de inversión que dicen exactamente lo que yo quiero escuchar. Valeria lo miró sin parpadear. Podría haber guardado silencio sobre el origen del protocolo, continuó Rodrigo. Nadie lo hubiera sabido. Nadie tenía forma de rastrearlo hasta usted sin una investigación profunda. Pero lo dijo. No podía no decirlo.
Exactamente. Rodrigo asintió una vez. Salga conmigo. Cuando volvieron al lobby, la dinámica había cambiado. Ya no había el caos de la crisis ni la euforia ruidosa del aplauso. Había un orden nuevo, el tipo que se instala después de una tormenta superada, y en ese orden todos notaron que el CEO de Novatech Solutions caminaba junto a la empleada de limpieza como si fuera la persona más relevante del edificio en ese momento. Porque lo era. Rodrigo se plantó en el centro del lobby. El silencio llegó antes de que lo pidiera. Quiero que todos escuchen bien lo que voy a decir. Nadie habló. Esta mañana el sistema de Novatech fue atacado en el peor momento posible. Todos ustedes lo vivieron. Saben lo que estuvo en juego. Saben que el equipo técnico completo, con años de experiencia y con todos los recursos disponibles, no pudo resolver lo que se rompió. ¿Y saben quién sí pudo? Varios ojos se movieron hacia Valeria. Ella no los buscó. Esta mujer salvó esta empresa esta mañana, dijo Rodrigo. Salvó los contratos. Salvó la presentación. Salvó 11 años de reputación que se estaban cayendo en tiempo real. Y lo hizo desde un lugar que ninguno de nosotros esperaba. Su voz bajó un tono, pero llegó igual de lejos. Lo que eso dice sobre cómo miramos a las personas en función del cargo que tienen, y no de lo que son capaces de hacer, es algo que tendría que quedarse grabado en este espacio para siempre. El ingeniero que esa mañana había dicho que acaba de decir la señora de la limpieza, miraba el piso. A partir de hoy, dijo Rodrigo, Valeria no vuelve al área de limpieza. Ella levantó la vista bruscamente. Quiero que forme parte del equipo de ciberseguridad de Novatech. No como asistente. No como auxiliar temporal. Con un puesto real, con un salario real, y con el tiempo y los recursos que necesite para seguir desarrollando lo que ya lleva 14 años construyendo sin que nadie se lo pidiera. Mateo, desde donde estaba, sonrió. Una sonrisa amplia, de las que no se pueden controlar aunque uno lo intente. Valeria tardó varios segundos en procesar lo que había escuchado. El lobby esperó. ¿Está hablando en serio? Siempre hablo en serio cuando se trata de talento real, dijo Rodrigo. Y de dinero que una empresa puede perder por no saber reconocerlo. Ella miró a su alrededor. Los mismos ingenieros que horas antes la habían descartado con un gesto de fastidio la miraban ahora con una expresión que no era exactamente cómoda pero sí era honesta. La miraban como a alguien que había ganado algo que no se regala, respeto real. Del tipo que cuesta, del tipo que tiene precio. Tengo una condición, dijo Valeria. Rodrigo esperó. Que me dejen seguir aprendiendo como siempre lo he hecho. Sin que nadie me diga qué camino tomar. Sin manuales obligatorios ni rutas únicas. Porque la manera en que entiendo las cosas no cabe en ningún programa de capacitación que yo haya visto. Rodrigo la miró durante un momento que se extendió lo suficiente para que nadie en el lobby hiciera ruido. Si hubiera aprendido siguiendo un manual, dijo finalmente, hoy no estaríamos teniendo esta conversación. El aplauso que vino después fue distinto al de antes. No era el aplauso del alivio ni el de la incredulidad. Era el tipo de aplauso que hace la gente cuando entiende algo que no entendía antes y reconoce, con cierta incomodidad pero con honestidad, que debería haberlo entendido mucho antes. Valeria dejó que el momento existiera sin intentar reducirlo. Lo que no sabía todavía era lo que estaba pasando en otro lugar del edificio. Hugo Serrano estaba en su oficina del cuarto piso con la puerta cerrada y el teléfono en la mano. Había hecho 3 llamadas desde que salió del lobby. La primera no la había contestado nadie. La segunda la habían cortado del otro lado sin decir una palabra. La tercera la había cortado él a la mitad porque no supo qué decir. En su computadora estaba abierta la bandeja de correos internos. Específicamente uno de hacía 21 días, enviado por Mateo García, analista de segundo nivel, con el asunto, posible vulnerabilidad en protocolo de autenticación, requiere revisión urgente. Serrano lo había leído el mismo día que llegó. Lo había marcado como leído.
Lo había movido a una carpeta que llamaba pendientes, pero que en la práctica funcionaba como el lugar donde las cosas iban a no ser atendidas nunca. Había tenido sus razones. No eran buenas. Había intereses detrás de esa vulnerabilidad que no convenía revisar demasiado rápido, conexiones que él había preferido no ver con demasiada claridad. Pero eran las razones que había tenido. Ahora ese correo iba a ser lo primero que aparecería en cualquier investigación que se abriera sobre el ataque. Y Serrano sabía, con la claridad de quien ha pasado 20 años en empresas grandes, que la investigación ya estaba abierta aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta todavía. Cerró la computadora. Se quedó mirando la pantalla apagada. Abajo, en el lobby, el aplauso seguía. Mateo esperó a que la euforia se calmara antes de acercarse a Rodrigo. Lo hizo con la directa de quien sabe que lo que va a decir no es fácil, pero tampoco puede callarlo por más tiempo. Señor Salcedo, hay algo que necesita saber. Rodrigo lo miró. Hace 21 días detecté una irregularidad en el sistema. Una vulnerabilidad en el protocolo de autenticación. Específicamente el protocolo que fue atacado esta mañana. Lo documenté con detalle y lo reporté por correo interno, con copia a mi jefe directo y a Hugo Serrano, marcándolo como urgente. Rodrigo no cambió de expresión. Pero sus ojos se enfriaron un grado perceptible. ¿Alguien respondió? Nadie. Ni una sola línea de respuesta. Un silencio corto y concreto. ¿Tiene el correo? En mi teléfono, con la marca de enviado, la hora y los destinatarios. Mándemelo ahora. Mateo sacó el teléfono y lo hizo mientras Rodrigo lo miraba. Rodrigo revisó el mensaje en silencio. Sus ojos lo recorrieron 2 veces, del principio al final. Luego guardó el teléfono en el bolsillo y miró hacia las escaleras que llevaban al 4º piso. Gracias, le dijo a Mateo. Y la manera en que lo dijo hizo que Mateo entendiera que la gratitud era completamente real, pero que lo que venía después no iba a ser agradable para ciertas personas. Tenía razón. Esa misma tarde, Rodrigo Salcedo convocó una junta de directivos que duró 2 horas y 40 minutos. Al terminar, Hugo Serrano entregó su renuncia. La versión oficial, la que apareció en el comunicado interno, fue reestructuración de responsabilidades directivas. La versión que circuló entre los empleados en menos de 1 hora fue más precisa. Había ignorado una advertencia que podría haber evitado todo lo que había pasado esa mañana, el CEO. Lo sabía con documentación en la mano, y no había versión de esa historia en la que Serrano pudiera quedarse. Nadie dentro de Novatech lamentó su salida. Mateo García fue ascendido a analista senior con efecto inmediato y recibió un nuevo contrato esa misma semana. En ese contrato había una cláusula que él leyó 3 veces: cualquier reporte de vulnerabilidad enviado por él sería atendido en un plazo máximo de 48 horas por el equipo directivo, con respuesta documentada. La leyó 3 veces. Luego la firmó. Esa noche, por primera vez en 3 semanas, durmió sin despertarse a las 2 de la madrugada pensando en el correo que nadie había respondido. ¿Y Valeria? Valeria tardó 1 semana en mudarse de piso. No porque no quisiera, sino porque el primer día en su nueva sección del edificio, cuando llegó con su mochila y encontró una estación asignada con su nombre en un cartel pequeño y discreto, tuvo que detenerse un momento antes de sentarse. Se quedó de pie frente al escritorio durante aproximadamente 30 segundos. Luego sacó de la mochila una libreta. No la misma de hace 14 años. Una nueva, con las tapas azules y las hojas sin rayar, comprada la tarde anterior en una papelería de la colonia. La puso sobre el escritorio, al lado izquierdo de la computadora. Nadie le preguntó para qué era. Rodrigo Salcedo pasó por esa sección en algún momento de la mañana, como parte de su recorrido habitual por los pisos. Vio la libreta sobre el escritorio. No dijo nada. Solo asintió brevemente, con esa manera suya de comunicar cosas completas con gestos pequeños. Era suficiente. El sistema del ataque fue investigado por un equipo externo de ciberseguridad contratado esa misma semana. El protocolo base que había usado el atacante fue rastreado hasta publicaciones en un foro latinoamericano de tecnología,
hechas por un usuario llamado The_Nactona 14 años atrás. El equipo de investigación concluyó que el usuario original nunca había tenido intención dañina, que el material había sido publicado con fines educativos y que la responsabilidad del ataque recaía completamente sobre quien lo había tomado y lo había convertido en un arma. El atacante fue identificado varios meses después. No fue alguien de afuera. Fue alguien que había trabajado en Novatech 3 años antes, que había tenido acceso al código base del sistema y que, al ser despedido, había guardado esa información esperando el momento adecuado. Había encontrado el trabajo de V-Nocturna en el foro, lo había estudiado durante años, y había esperado el día de mayor exposición de la empresa para usarlo. Había calculado mal una cosa. Que V-Nocturna estuviera en el edificio ese día. Con un trapeador en la mano. Y que Rodrigo Salcedo fuera el tipo de persona que le daba 5 minutos a alguien aunque todos los demás dijeran que era una pérdida de tiempo. Valeria nunca habló públicamente de lo que pasó ese martes. No dio entrevistas, no escribió ningún hilo en redes, no dejó que nadie la fotografiara con su nueva credencial para ponerlo en ningún lugar. Lo que sí hizo, 3 meses después de aquel día, fue publicar algo en el mismo foro donde había publicado 14 años antes. El mismo foro, casi los mismos 300 usuarios más algunos nuevos. Esta vez no bajo el alias V-Nocturna. Esta vez con su nombre completo. Y lo que publicó no era un protocolo ni un ejercicio teórico. Era una guía. Un documento largo y detallado dirigido a cualquier persona que estuviera aprendiendo sola, en locutorios, con computadoras rentadas, sin recursos, sin títulos, sin nadie que les dijera que lo que estaban haciendo valía la pena. El documento se llamaba simplemente Si vale la pena. Lo leyeron 4.000 personas en la primera semana. Luego 10.000. Luego más. Valeria no lo supo de inmediato porque no revisaba el contador. Estaba en su escritorio del tercer piso de Novatech Solutions, con la libreta de tapas azules a su izquierda y la computadora encendida frente a ella. Había una cosa que sí notó, los mensajes que empezaron a llegar al correo que había dejado al pie del documento. Mensajes de personas que escribían desde locutorios de Guadalajara, de Medellín, de San Salvador, de Lima. Personas que decían que llevaban años haciendo lo mismo que ella había descrito, aprendiendo solos, en silencio, sin que nadie los viera, sin saber si lo que hacían valía algo. Ella les respondió a todos. Uno por uno. Porque sabía exactamente lo que se siente cuando nadie responde. Y seguía construyendo. Como siempre. Solo que ahora con su nombre puesto. Valeria Montoya. Analista de ciberseguridad. Novatech Solutions. Ciudad de México. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Crees que el talento verdadero siempre termina por abrirse camino, sin importar desde dónde viene, sin importar cuántos años haya tenido que esperar en silencio? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta.